Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Buen mediodía, bienvenidos. Aquí estamos en In Loco por ecomedios.com, por supuesto, el WhatsApp el 11 30 37 68 95 y bueno, en nuestras redes Ecomedios, ahí en YouTube, Ecomedios Live, también en Instagram y en X, Ecomedios 1220. Toda la gente de redes de Ecomedios trabajando todo el tiempo de manera extraordinaria para que todos los contenidos de la radio estén ahí arriba y ustedes puedan visitarlo en el momento en el que quieran o en el que el aviso, ¿no? Pongan la campanita en YouTube y les va a ir avisando a medida que van saliendo las producciones que se hacen aquí en Ecomedios. Hoy una tarde de primavera un poco pesadita en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 28 grados más o menos, agradable, y bueno, ya una semana después de lo que fueron las elecciones que han pasado, ya se ha aplacado la situación. Le mandamos un saludo a nuestro querido compañero de aquí de tareas, Diego Villanueva, y también a nuestra querida Elsa Balestrasi, a quien le mandamos un beso enorme. Y bueno, como les decía, ¿no? La situación política se ha calmado, al menos desde el frente financiero, vamos a llamarlo desde ese lado. Políticamente el peronismo buscando una reconstrucción después de lo que fue la elección pasada, donde no es que ha perdido por goleada, pero sí ha obtenido un resultado, ha perdido y ha obtenido un resultado que verdaderamente no se lo esperaba, ni siquiera la Libertad Avanza, esto lo hablamos la semana pasada. Decíamos que el mercado ha reaccionado positivamente, los Estados Unidos compran pesos y los argentinos compran dólares. Así que uno podría preguntarse qué podrá salir mal, ¿no? Es raro. Pero el mercado va extendiendo su racha, noviembre arrancó con las acciones al alza y un dólar oficial en calma, pero es una tensa calma. Quizás había alguno que pensaba que la moneda norteamericana iba a presentar una baja, ¿no? No hace tanto tiempo atrás el presidente había argumentado que podría llegar a los 600, 700 pesos, que se iba a caer al fondo, ¿no? Sin embargo, esa situación no se dio, el apoyo de los Estados Unidos fue fundamental para llegar a las elecciones y ahora el gobierno que se va rearmando con el Colorado Santilli. El lunes pasado hablábamos con Diego Villanueva y es una cosa que sabe la mayoría de las personas, el Colorado Santilli es un animal de la política, ¿no? Así que era uno que se metió al hombro lo que fue la campaña, recordar que estaba Espert vinculado con el narcotráfico según muchísimas denuncias, igual que Lorena Villaverde, que también fue elegida. Espert en ese caso bajó y ahí Santilli tomó la posta e hizo una campaña verdaderamente notable, logrando un gran resultado en la provincia de Buenos Aires y por supuesto, luego de la reunión de Mauricio Macri con Javier Milei, donde las cosas parecieron que no habían ido del todo bien en esa reunión, aparece Santilli como ministro ahora, coordinador ahí en el gobierno nacional, ministro del Interior, ¿no? Que va a tener la función
de empezar a buscar diálogo con las distintas provincias, bueno, para extender lo que el gobierno dice, la segunda etapa del gobierno. Manuel Adorni, ahí sí, ministro coordinador, bueno, y ahí se fueron ubicando algunas piezas de las cuales, bueno, aparece el debate de las testimoniales, ¿no? Decían, bueno, no, las testimoniales sí, las testimoniales no. Hubo incluso la Libertad Avanza, fue muy crítica con algunas listas donde se presentaban lo que ellos consideraban testimoniales, y finalmente los testimoniales fueron la Libertad Avanza, ya sea con Manuel Adorni, que tendría que asumir como legislador, como Santilli, que tendría que asumir como diputado siempre el 10 de diciembre. Pero bueno, es la política, no hay que escandalizarse, porque tampoco vale escandalizarse por uno y después hacerse elegir por el otro, pero las cosas vienen dichas, me parece, como corresponde. Ahí agradecemos también a Javier Martínez, que está en la operación técnica de este In Loco, programa que va todos los lunes de 13 a 14 por AM 1220. Hay algunas lindas novedades que tienen que ver con el ámbito editorial. Leandro Ilia, el hijo de don Arturo Ilia, ha escrito un libro con muchas memorias del expresidente argentino que asumió en época de proscripción del peronismo y que fue derrocado por un gobierno militar. Bueno, este libro ya está a la venta, verdaderamente es muy interesante buscarle la vuelta a este presidente, del cual, no curiosamente, pero sí hay una idea general, ¿no?, del presidente honesto, del presidente que murió pobre, vamos a llamarlo de ese modo, y que era un culto a la honestidad y que verdaderamente soñaba con una Argentina importante. Bueno, ahí él venía todo fenómeno hasta que se metió con intereses petroleros y con intereses farmacéuticos, y ahí se terminó la aventura de Ilia. Pero eso lo vamos a estar hablando seguramente en algún otro momento con algún invitado, porque es muy interesante eso. Y hablamos de radicales, y hoy vamos a tener también un audio que habla Raúl Alfonsín. Es un audio de 1988, me parece, sí, estoy seguro. Es un audio de 1988, donde Raúl Alfonsín habla sobre lo que era la autonomía universitaria, ¿no?, aquella que se logra en 1918, el 11 de abril de 1918, y en el homenaje en 1988 con Raúl Alfonsín, dice algunas cosas interesantes. De vez en cuando hay que revisitar a Raúl Alfonsín, y vamos a revisitar también a don Arturo Ilia en algún otro momento. Son situaciones que se fueron dando a medida que la Argentina iba progresando durante el tiempo, y hubo un quiebre importante en lo que era el progreso de la República Argentina, y no creo que haya muchas dudas que fue el 24 de marzo de 1976, cuando entra una dictadura militar y empieza a aplicar un régimen económico que hasta el día de la fecha se siguen sufriendo las consecuencias, ¿no?, pero que en definitiva instalaba una Argentina financiera sobre aquella de la producción, una Argentina donde los derechos humanos valían verdaderamente muy poco, y un plan económico que evidentemente llevaba al aumento de la desocupación y al aumento de la pobreza. Bueno, cualquier similitud con la actualidad no es pura coincidencia, pero bueno, han pasado muchísimos años de aquel momento, se sigue trabajando sobre esa situación, y el sentido común, la cultura que está caminando muy fuerte en la irrupción de la electrónica en los medios, bueno, hace que las redes sociales, los distintos factores de manipulación que en algún momento se estudiaban, como la radio o la televisión, hayan cambiado de manera muy específica. Vamos a estar hablando también de lo que fueron las elecciones, porque en algunas provincias hay algunos datos que son muy llamativos. Se hizo el conteo definitivo de algunas provincias, en algunas quedaron como estaban, con los ganadores de la Libertad Avanza, en otras han sido recuperadas, y abro la comilla, porque recuperadas por el peronismo, pero en una provincia donde evidentemente el peronismo ha ganado verdaderamente muy tranquilo, con el Frente Tucumán primero, es justamente la provincia de Tucumán, y ya estamos en comunicación con el diputado electo
Javier Noguera, a quien tengo el gusto de saludar. Chelo Ayala, desde aquí en Loco, en Ecomedio. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Chelo? Muy buenas tardes, Sí, sí. a los colegas del piso, muy buenas tardes a la audiencia, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme. No, faltaba más. Este horario es complicado porque no sabes si decir buenos días, buenas tardes o buenos mediodías. Le hemos encontrado esa vuelta a nosotros, ¿viste? Pero bueno, ahí hablábamos de que todavía, bueno, están los coletazos de lo que fueron las legislativas 25 y bueno, ahí en Tucumán el peronismo a través de este Frente Tucumán Primero ha ganado prácticamente con el 51% de los votos. El gobernador Jaldo ha renunciado y ahí automáticamente el ingreso tuyo, Javier. Y bueno, me imagino que, ¿cómo ves vos el Parlamento en estos 4 años que vos tenés, pero en estos 2 años que van a ser verdaderamente de una discusión muy acalorada, sobre todo por el rol que ha tomado el Parlamento en estos 2 años, ¿no? Así es, comparto con vos, creo que el Parlamento, por la carencia de cuestiones básicamente de pericia política y creo yo de falta de convicción en alguno de los puntos, el Parlamento ocupa hoy una centralidad muy importante dentro de la política nacional, ¿no? Comparto totalmente y creo en ese sentido que representa para todos nosotros, especialmente para mí, que por primera vez voy a ser diputado nacional, un enorme desafío, ¿no? En lo personal, en lo político, y al mismo tiempo también creo que hay un elemento que agrega otro condimento importante en este momento histórico, que es el hecho de la derrota del peronismo el 26 de octubre en términos generales a nivel país y la falta, ¿no?, de un horizonte de liderazgo más diáfano que pueda en este momento conducir un proceso tan complejo. ¿Vos crees, Javier, que es eso, esa falta de panorama, como decís bien poéticamente, de un horizonte más diáfano en lo que tiene que ver con quién manda en el peronismo? Ahí hay una discusión, hay mucho ruido ahí. Bueno, sí, claro, no solamente en lo que se refiere a quién manda, sino también hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, qué lectura hacemos del resultado electoral, de este proceso histórico en el que estamos atravesando los argentinos, cómo el peronismo define cada uno de los temas, va a ser sin ningún lugar a duda de una enorme complejidad, ¿no? Sí. De todas maneras, quienes tenemos claro, por lo menos desde el punto de vista ideológico en este momento, en nuestras convicciones sabemos hacia dónde van las cosas, ¿no? Que creo que es lo importante en momentos como estos, saber que uno abreva en un partido con una larga tradición histórica de defensa de los derechos populares y en ese sentido creo que vamos a enancar todos los peronistas, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una de las discusiones más importantes que va a haber, tiene que ver con lo que ya planteó la Libertad Avanza, el oficialismo, el presidente y algunos ministros, que tienen que ver con las famosas reformas estructurales que tiene y que están muy relacionadas con el estado de bienestar en la Argentina, ¿no? Estamos hablando de las jubilaciones, estamos hablando de la reforma laboral, ¿no? Los derechos laborales que en una época se les llamaba flexibilización, me acuerdo, cuando en realidad siempre se trató de pérdida de derechos de los trabajadores, y a veces han demostrado incluso estas flexibilizaciones que no han ayudado a la recuperación del trabajo. La verdad, todo lo contrario, y que el trabajo se recupera cuando hay una macro establecida que favorece la creación de puestos de trabajo, no solo de servicios, sino también en la industria, que es la que está siendo más castigada en estos días. Compartimos, estamos atravesando un momento histórico muy parecido al que atravesamos durante la segunda etapa del gobierno de Mauricio Macri, donde también se impulsaban este tipo de políticas y algunas modificaciones se lograron a criterio, digamos, en ese momento de Cambiemos, modificaciones que, como bien lo decís, no han mejorado en nada el mercado laboral, ni tampoco son modificaciones que en la experiencia de la legislación comparada en otros países hayan ido en la dirección correcta, ¿no? Lamentablemente ese tipo de políticas no funcionan, en mi criterio, al menos no han demostrado
en la evidencia empírica ni en ningún lugar del mundo, y mucho menos acá en el país, que funcione. De todas maneras, creo que el horizonte de discusión tiene que ser mucho mayor y tenemos que estar dispuestos a asumir esas discusiones y esas reflexiones con profundidad, porque el momento amerita, ¿no? Amerita que podamos reflexionar profundamente sobre estos cambios y sobre, bueno, la necesidad, en este caso, creo yo, de un modelo democrático que necesita también consolidarse con una oposición firme, decidida, que tenga una perspectiva y un horizonte muy claro, ¿no? Sí, estamos hablando ahí con Javier Noguera, es diputado electo por la provincia de Tucumán, lo fue junto a Gladys Medina, son los diputados que entraban por el Frente Tucumán Primero. Y bueno, vos tenés experiencia legislativa, fuiste intendente, ahora vas a sumar esta experiencia legislativa, experiencia ejecutiva, digo, ahora vas a sumar esta experiencia legislativa aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo te puede ayudar justamente la experiencia ejecutiva que tuviste como intendente allá vos estabas en Tafí, ¿no? En Tafí Viejo. En Tafí Viejo, así es. Viejo. Sí, yo fui 8 años intendente y ahora soy legislador provincial. Claro. Bueno, creo que... No, digo, Tafí Viejo que sufrió muchísimo lo que fueron los ajustes de flexibilización laboral, la provincia de Tucumán, recuerda la cuestión ferroviaria, digamos, ahí tenés una experiencia vos. Así es, por supuesto que hemos transitado no solamente de la experiencia en la gestión, sino también como ciudadanos de pie, estos modelos neoliberales, y conocemos perfectamente de cómo empiezan hasta cómo terminan, ¿no? Sí. Así que en ese sentido no es una novedad el experimento Milei desde ningún punto de vista. Lamentablemente hay mucha gente, por supuesto, que todavía está entusiasmado, cree que el modelo bueno, puede salir adelante. Yo la verdad que no veo por dónde, ni estoy viendo en este momento soluciones, especialmente para quienes hoy más sufren, ¿no? No solamente son los sectores populares, los trabajadores, sino los discapacitados, los jubilados, los pensionados, que no están en la agenda del gobierno ni forman parte, digamos, de la centralidad de sus decisiones, que ha apuntado a consolidar la renta en muy poquitas manos, en perjuicio de, como decía recién, las grandes mayorías, ¿no? Y en ese sentido creo que el Congreso también tiene la obligación de poner un freno, con autoridad política también desde la oposición, pararse firme, ¿no? Sí, ahí esta semana que pasó fue la semana de las cartas, ¿no? Hubo una publicación de la expresidenta Cristina Kirchner haciendo un llamado a la reflexión, una autocrítica incluso, con varios puntos, y por otro lado una carta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, al presidente Milei, porque bueno, no estuvo invitado a una reunión donde tendrían que haber estado invitados todos los gobernadores, como correspondería a una situación de Estado de Derecho y de democracia normal. Digo, ¿cuál es la lectura que haces de estas misivas? Bueno, me parece que todo habla también del momento en el que estamos atravesando, ¿no? Luego de una derrota inesperada, como fue el domingo 26, es también lógico que haya este nivel de, por ahí, hasta de desencuentro, ¿no? Pero creo que el peronismo tiene que encaminarse rápidamente a definir su conducción, a resolver, a sacudirse los problemas internos rápidamente y ponerse al servicio de la comunidad que hoy está necesitando que le marquemos un camino alternativo, ¿no? Buena parte de mi criterio de la explicación de esta derrota tiene que ver con la falta, en ese sentido, de la oposición, especialmente el peronismo, de no construir una alternativa superadora, indicarla con claridad, con precisión, y creo que en ese camino nos tenemos que enfocar todos. Muy bien, Javier. Queremos agradecerte el tiempo que nos has dado, mandarte un fuerte abrazo, y otro día charlaremos, pero ya te vamos a llamar porque vos sos periodista también, para abrir un debate sobre la importancia de los medios de comunicación tradicionales, pero se suman ahora
los electrónicos como las redes y esas cosas, y sabemos que te apasiona hablar del tema. Así que la próxima, ahora te liberamos porque sabemos que tenés otros compromisos. Mandarte un fuerte abrazo y muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, cariño a la audiencia. Gracias, igualmente para usted. Javier Noguera, diputado electo por Tucumán, por el Frente Tucumán Primero, va a ser parte de la nueva Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, ¿no? Bueno, ahí estaremos viendo cómo va evolucionando, porque este es un país eminentemente presidencialista, sabemos cómo funciona, pero hubo una importante victoria electoral del gobierno para equilibrar un poco en lo que es el poder legislativo. Sabíamos que esta música le gusta mucho a mi querido compañero Diego Villanueva, por eso lo recibimos con The Cure. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Sí, ¿todo bien? Bueno, fue mediodía, como decías recién. Exactamente. Bueno, ¿todo tranquilo en la ciudad? ¿Hace calor afuera? Sí, no, espantoso, la verdad. Sí. Está difícil, la vereda del sol. Lo que hablamos, ¿te acordás el otro día que le íbamos probando la mano? Sí. Sí, la vereda del sol es insostenible. Te digo, pones una planta nueva y te crece en 2 minutos. En 2 minutos. Impresionante. Bueno, ahí estabas escuchando la nota con el electo diputado por el peronismo en una de las provincias donde ganó el peronismo cómodo, con más del 50%, y se viene, ¿no?, una batalla importante ahí en las cámaras a partir del 10 de diciembre, ¿no? ¿Cómo vos que andás caminando esos pasillos, qué se siente? Sí. ¿Qué se siente? Sí, por ahora lo que se siente es una especie de parálisis porque, bueno, mañana hay actividad, por ejemplo, de la Comisión Libra y está viendo actividades. En la de Libra está todo claro, viste que el oficialismo la vació y sus bloques aliados la vaciaron, ahí no están concurriendo. Si bien la Comisión viene produciendo pruebas, recordemos que estaba presidida por Maximiliano Ferraro, viene produciendo pruebas, viene trabajando muy bien en tándem con Juan Marino, que es un diputado del peronismo que pese a las diferencias esenciales que tiene la gente de la colectividad con el peronismo, están funcionando muy bien en tándem y esa comisión camina. Respecto de lo que vas a pasar a partir del 10 de diciembre de este año, cuando vas a recambio legislativo, me parece que lo que más se va a notar y que va a ser muy fácil de ver va a ser la polarización de la elección. Claro. O sea, todo eso que fue una polarización extraña para lo que suelen ser las elecciones de medio término, en la Cámara se van a ver muy claramente porque el Congreso casi se partió al 2 y quedan muy pocos espacios en el medio que no pertenecen a esos polos, ¿no? Entonces se va a notar, me parece, un poco esto. El oficialismo logra el tercio
que le hace falta para bancar los vetos, no así los decretos, pero lo que me parece lo más llamativo va a ser esto, ¿no? Va a haber un Congreso notablemente polarizado, y yo creo que vamos camino a una elección como la del 27, que también me parece que va a sacar de la cancha a un montón de espacios que plantean una alternativa a esto, y hoy no están teniendo lugar, no están teniendo, sobre todo más que lugar, no están teniendo poder de escucha en la sociedad no está mirando ahí, me parece. Ahí lo que plantea está bueno, porque vos decís, bueno, va a haber una polarización, ya se va a dar también en el Congreso, en las aulas del Congreso. Digo, la política argentina, ¿vos crees que logrará articularse como para generar espacios, ponerle el espacio A y el espacio B, para finalmente ir a una elección totalmente polarizada, o seguirán buscando los espacios sus propios nichos? Yo creo, me da la sensación de que pueden pasar las dos cosas. O sea, yo veo ponele, un peronismo progresista cerca de Miriam Bregman, ponele, y de ciertos progresistas radicales que van por otro lado. O sea, da la sensación que claro, todo iría por ahí. Sí, disculpate, te interrumpí, Diego. Bueno, estamos haciendo el mismo análisis. Yo el otro día lo hablaba con algún dirigente de los que son del medio y que se quedaron afuera de todo, y justamente hablamos de eso, y él me decía lo mismo. Él, lo que se empieza a ver, más allá de la polarización partidaria, se va a ver una polarización de coaliciones, me da la sensación, ¿no? Una coalición de derecha, podemos decir ya de extrema derecha, porque me parece que lo plantea así incluso el propio Ejecutivo, ¿no? Recordemos que el salto de 7 diputados el otro día, el mismo viernes que Macri fue a comer con Milei, del PRO a la Libertad Avanza, es un síntoma claro de esto de las coaliciones, ¿no? Estos pibes, en realidad, esta gente se va a meter dentro del bloque de la Libertad Avanza, deja el PRO, pero me parece que lo que va a haber es dos bloques de coaliciones, y hay que ver hasta dónde llegan esas dos coaliciones, porque la coalición que no es de extrema derecha, que puede incluir al peronismo, ¿a quién más va a incluir? Lo hablamos el otro día con Castillo, con Cristian Castillo, sí, el lunes pasado. La izquierda no es muy proclive a tener políticas de coalición que convoquen a alguien extraño. En general tienen inconvenientes internos, pero siempre pueden lograr unidad dentro de los que son los partidos de izquierda. No sé si la izquierda hoy como la conocemos se podría sumar a un espacio mayor que contemple gente que para ellos son traidores a todo, como lo suele plantear la izquierda. Pero sí, lo que decía vos, hay radicales que claramente están enfrente al proyecto de gobierno del Ejecutivo, y yo creo que perfectamente, desde el lugar de debilidad que tienen, perfectamente podrían sumarse a una coalición opositora, claramente, y veremos en qué lugar, porque también es verdad que si bien no tienen tanto poder de fuego, ni tanto poder de convocatoria, sí le sumaría al bloque mayoritario de esa coalición. Así que me parece que esa es la cuestión que uno puede presumir, que dentro de cada 2 años se van a empezar a armar reunioncitas. Me acuerdo que la del Molino fue el Molino la que gestó el prepaso, ¿la verdad? Sí. Qué memoria que tenés, Diego, te felicito. Me contaron, yo viste que no había nacido. Pero lo viste en revista 7 días, lo viste. Y sí, que tampoco la había comprado porque no había nacido. Está bien. Pero sí, me imagino algo así. Me imagino que va a haber unas 2 coaliciones grandes, y veremos cómo se conforman, quiénes las integran, y quiénes se fueran. Yo creo que quienes se queden afuera de eso, me parece que esto de Provincias Unidas, me parece que terminó, no sé si estamos de acuerdo. Y ahí me parece que le habían puesto demasiadas fichas no lo sé, creyeron que iban a ser un tercio. Me da la sensación que pensaron que esta radicalización de la que estamos hablando iba a generar tercios, y no se dio. Se acentuó la polarización, como bien lo marcás. Así que lo de Provincias Unidas, a menos que hagan, no bajen, viste cómo es, que vos digas, bueno, que persistas, que hagas un armado, porque esto fue un armado electoral, pero a lo mejor los tipos logran meterse de acuerdo y armar una cosa política que tenga cierto volumen, que al elector no se le falta el respeto pensando que es un hit, que porque se juntan 10 tipos hacen la primera de River, que mejor no la hagan hoy. Pero digo, no es así. No. Qué cara tenía el muñeco ayer, mamita. Sí. Sí, no está pudiendo pilotear la cara por hermano. No, es más fuerte que él, es más fuerte que él. Sí. Hoy teníamos una discusión y decíamos,
el muñeco tiene el partido el domingo que viene, ¿no? Con Boca. Sí, un partidito. Claro. Si pierde, se va. O se tiene que ir. Y si gana, se tiene que ir también. O sea, está doblado y planchado, me da la sensación. A menos que haya un milagro, pero verdaderamente no le está... ayer yo veía el partido, no sé si lo viste, no tiene alma el equipo, ¿no? Está como Bart Simpson cuando vende el alma, no la pueden encontrar, perdieron el papelito. Entonces, está complicado, ¿eh? Te pusiste mal. Bueno, de eso estábamos hablando, ¿no? Está complicado. Y así está la oposición también aquí en la República Argentina, complicada como el muñeco Gallardo. Esas son las caras que se ven también en el peronismo. No sé, Diego, si me estás escuchando. No, bueno, vamos a seguir en nuestro programa. Nosotros tenemos también, como siempre, un poco de tanda, pero después vamos a escuchar al expresidente Raúl Alfonsín, cuando celebraba la creación de la Federación Universitaria Argentina, que fue el 11 de abril de 1918, y en ese marco, el 11 de abril del 88, el presidente Raúl Alfonsín daba un discurso. Pero lo vamos a escuchar después de la publicidad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. In Loco, lunes a las 13 en Ecomedios, para no desentonar. A lo mejor resulta mejor así. Un poco lisérgicos aquí con los Doors y lo prometido, ¿no? Decíamos, vamos a escuchar, y ya que estamos lisérgicos, vamos a escuchar a Raúl Alfonsín, allá por 1988, en el marco de lo que se celebraba, que era la creación de la Federación Universitaria Argentina, el 11 de abril del 88, Alfonsín hablaba en el Colegio Nacional Buenos Aires, haciendo referencia a lo que es la reforma universitaria, la libertad del pueblo, la patria. Son palabras muy interesantes que decía Raúl Alfonsín ya muchos años después, casi 40, pero vale la pena escucharlas. Pero de la misma manera que la reforma universitaria no se queda en la libertad, la democracia tampoco puede quedarse en la libertad. La libertad es una condición necesaria para el pluralismo. Del mismo modo que son enemigos de la reforma universitaria los sectarios que no defienden el pluralismo, lo mismo pasa también en la sociedad en su conjunto. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a sepultar en el fondo de nosotros mismos el sectario que llevamos adentro y más allá todavía, el violento que podemos llevar adentro. Ustedes hoy en la universidad, defensores de la reforma, el pueblo en su conjunto, defensor de la enseñanza igualitaria, la búsqueda de la igualdad de oportunidades. A la historia no la hacen los héroes, a la historia la hacen los pueblos. Entonces la Argentina de ese tiempo no será la Argentina hecha por ningún gobernante, por ningún mago. La Argentina será sencillamente lo que ustedes quieran. Y ustedes quieren la Argentina que soñaron los hombres que no la vieron. Muchas gracias.
Como orador, Raúl Ricardo Alfonsín era verdaderamente extraordinario, no hay nada que hacerle. Fue una época de hombres lúcidos en ese aspecto, en la mayoría de los grandes partidos políticos, donde estaban claros los fundamentos de la República Argentina, ¿no? Una República Argentina solidaria, basada en la igualdad, en un estado de bienestar, en educación, en todos los niveles, una instrucción universitaria gratuita, ¿no? Que a partir de los años 50, o sea, digamos, era claro ese aspecto. Eso hoy está en discusión, a mí me da la sensación. Hoy está en discusión. Hay un sentido común de egoísmo, un sentido común de que yo solo me la arreglo y el otro, bueno, que se joda en todo caso. Algunas situaciones que van en contra de lo que es la conformación de una nación. O sea, una nación no es solamente la suma de 24 estados independientes, que generan un estado nacional y bueno, y hay una nación. No, los estados son una cosa, es una cuestión jurídica. Después de la nación es algo mucho más profundo, que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con valores en común, que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con justicia social. Aquel que mucho tiene que aportar para aquel que poco tiene pueda llegar a tener, al menos para la largada, más o menos los mismos niveles de posibilidades. No te digo que vos le regales la vida, pero sí que puedan ser concurrentes, que puedan competir teniendo las mismas herramientas. Entonces, a partir de ahí, me parece que eso no estaba en discusión. Hoy día sí está en discusión. Hoy día sí está en discusión. Y esa es una Argentina que nosotros, por lo menos lo de mi generación, que caminamos los 50, desconocemos. Estamos en un aspecto desconocido, entrando en un mundo que verdaderamente, por un lado, apasionante como estudioso, por otro lado, genera una incertidumbre, en la cual te dicen que es normal generar la incertidumbre, ¿no? Dicen, sí, es normal tener incertidumbre, por eso se preparan estas reformas que tienen que ver con jubilaciones, se habla de llevar las jubilaciones a los 70, para hombres y para mujeres, se hablan de negociaciones, y la verdad que las negociaciones entre el capitalista y el proletario son bastante desparejas. Entonces tiene que haber algo que interceda. En general es el Estado, ¿no? Bueno, si eso no camina, ahí perdemos uno de los pies que ha hecho de la Argentina, eso de lo cual mucha clase media se enorgullece, que dice, no, nosotros nada que ver con Sudamérica. ¿Ustedes por qué creen que el resto de Sudamérica es o era como es o como era? Porque no estaban estas leyes que generaban el bienestar de la gente, no es porque inventaron la rueda. Después poner el color político que quieres a estas leyes, que decir, fue el peronismo, no, porque también fue, bueno, lo que vos quieras, pero estaban estas leyes. Y esto era lo que generaban las diferencias, sobre todo de desarrollo social, el gran desarrollo humano que tuvo y que tiene todavía la República Argentina. Ya estamos en comunicación con Martín Pinto. Él es el presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los datos, uno dice, bueno, vamos a ver cómo anda la parte económica de aquel, del laburante, del que labura por día, labura por hora, labura por mes, bueno, pero en definitiva termina en una panadería, va a comprar el pan para hacerse un sándwich, va a comprar el pan, va a comprar la factura, bueno, esos son generadores de mucho trabajo, la panadería en la República Argentina, y ahí se siente enseguida el termómetro, y no hablo del horno, sino el termómetro económico en estas cosas. Por eso lo queríamos llamar a Martín. Martín Chelo Ayala acá junto a Diego Villanueva, hoy ausente con aviso en Inloco por Ecomedios. ¿Cómo estás? Chelo, buen día, vaya, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Estás laburando, andás correteando, sé que estacionaste para poder atendernos, así que muchísimas gracias. Y estamos viendo, no solo en datos del INDEC, sino en los datos de los mismos panaderos, cuando uno va a la propia panadería, antes que por ahí tenía que hacer una fila, ahora enseguida ya puede comprar el pan, ¿no? Y incluso hay menos oferta de productos del mismo panadero que está viendo algo. ¿Qué es lo que están viendo los panaderos, Martín? Mira, para nosotros la vemos complicada y para el INDEC está todo re bien, parece, ¿no? Porque
hay dos países paralelos. Para el INDEC está todo bien, todo color de rosa, vivimos en Narnia, y para nosotros hay una realidad, que la gente no puede comer pan, que cada día se vende menos, que tenemos que dejar de fabricar productos, que tenemos que empezar a hacer productos por pedido. O sea, en estos 2 años lo único que creció en la panadería es la gente que te viene a pedir el pan a la noche. ¿Ha habido cierres de establecimientos? ¿Tienen números de eso? Sí, tenemos, lamentablemente es un número histórico para nosotros. En la pandemia no cerró ni una panadería, y en estos 2 años cerraron ya casi 1.800 panaderías. ¿Todo esto en la provincia de Buenos Aires? No, todo el país. En todo el país. Todo el país. Casi 1.800 panaderías en todo el país, más de 12.000 puestos de trabajo perdidos. Y bueno, ¿no? La panadería de barrio, que siempre fue el primer laburo de los pibes, o el que nucleaba a la familia, y se encontraban en el mostrador y charlaba, porque muchas veces uno hace no solamente de panadero, sino de psicólogo, lo escucha, los abuelos. Hoy ya la gran pérdida que tuvimos es que los abuelos ya no vienen más a comprar pan. Hoy directamente ya los que vienen te vienen a pedir un pancito a la noche, pero o antes nosotros abrimos a las 6 de la mañana la panadería. Sí. Cuando levantábamos la cortina, lo primero que estaban ahí afuera eran los abuelos, 2 o 3 abuelitos charlando, hablando un poco de política, riéndose, haciendo chistes. Y hoy levantás la cortina a esa hora y te acordás de esos abuelos, porque no sabés que la están pasando mal, o compran el pan o el medicamento, y muchos tienen que pagar alquiler, y bueno, así estamos, ¿no? Y hoy nos enteramos una linda sorpresa, escuchando el informe oficial, para todos aquellos que todavía, los que alquilan, ¿no? Los que alquilamos, muchos de nosotros que alquilamos nuestros locales, a partir de este mes un 45% de aumento en alquiler. Así que yo creo que dentro de muy poco vas a tener 500 panaderías más cerradas. ¿Pero cómo 45%? ¿De dónde sale ese número? Y lo sacan del informe oficial. Eso es lo que está aumentando el alquiler de los locales, o sea, aquellos que no son propietarios. Exactamente, el alquiler de los locales. Te aumenta la luz, te aumenta el combustible, te aumenta el gas, o sea que vamos a seguir perdiendo fuentes de trabajo, no solamente de panadería, vamos a seguir poniendo de trabajo. Estaba escuchando también la fábrica de sábanas, Casablanca, algo que tiene más de 100 años en el país, cerró. La acería de Berizo cerró. O sea que es un consuelo tonto que tenemos, porque decimos, bueno, no solamente a los panaderos nos está yendo mal, le está yendo mal a todo el mundo. Sí, incluso el otro día estaba leyendo SKF, ¿no? Los que fabrican rulemanes, que estaban hace 50 años, también Exactamente. Y como eso, muchísimo más. Yo a la mañana prendo la radio y luego decís, bueno, a ver, la gente votó esto porque, a ver, ¿en qué parte la veo mal yo? ¿En qué parte la vemos mal nosotros, que decís que está todo mal? Y no, está todo mal y la gente sigue apoyando. Bueno, la gente también debe estar cansada del otro discurso, ¿no? Claro, o sea, ¿qué análisis haces? Es interesante, porque vos sos uno de los sectores que, bueno, están pasando mal, lo estás diciendo claramente. 1.800 panaderías han cerrado en este tiempo. La panadería es el negocio de barrio por antonomasia. En todo barrio, siempre a la vuelta hay una panadería, es así. Y que estén cerrando. ¿Qué análisis haces vos de cómo el resultado de la elección frente a estos números que vos me das, no? Y la gente ya vota por votar, ya no vota por creer, o ya no vota por confiar, ya vota por odio a, no votamos a favor de nosotros. Ya la gente va, mete en la urna, mete lo que encuentra y listo. Yo creo que hay errores de todos lados, ¿no? De todos lados, de un lado, del otro, porque por algo llegamos a esto, pero creo que a lo que estamos viviendo hace 2 años, esto no lo vivimos nunca. Te vuelvo a repetir, en la pandemia nosotros no cerramos ni una panadería, al contrario, la panadería se reinventó porque era algo esencial. Habíamos puesto delivery, habíamos puesto comida, habíamos puesto de todo. Hoy pongamos lo que pongamos, no lo vendemos. Lamentablemente es eso. Y el tema de... Ayer estaba hablando con un colega tuyo que me decía, no, pero no puede ser que la gente cambió de hábito, no, porque el panadero se reinventa todos los días. Si vos venís y me decís, che, Martín, no voy a comprar más flautita,
pero haceme pan de salvado, pan de maíz, pan de lo que sea, yo te lo voy a hacer, ¿me entendés? Pero si la gente viene y te dice, dame un pancito, o qué me puedo llevar con estos 500 pesos, es porque la gente no tiene un mango en el bolsillo. Sí, a veces hay una lectura muy Palermo, ¿no?, de las crisis. Entonces, no, lo que pasa es que tenés que reinventar y tenés que hacer pan con semillita de no sé qué. Bueno, eso es un nicho muy pequeño. El pan es el pan y se come como corresponde. Y lo que vos mencionás es impresionante porque que vaya un cliente al negocio y diga, dame una flautita o dame un pan solamente, cuando el pan verdaderamente es la comida universal, ¿no? ¿Y cuántas veces no reemplaza el pan y una taza de mate cocido, algún almuerzo, alguna cena de muchas familias? Yo de chico me pasó, he comido varios días pan con una taza de mate cocido, y la verdad que hoy ni eso, tenés un pan que no lo vendés, tenés el kilo de azúcar que no la compran, tenés un litro de leche que no... la Argentina hoy es récord histórico, pero no para bien, sino para mal. Tenemos un 55% menos de consumo de carne, de leche y de pan. Es histórico esto, claro. No pasó nunca, pero bueno, la gente hoy tiene otra lectura, por eso te digo que la gente votó lo que los políticos siguen discutiendo, ¿no? La gente tiene un descreimiento total y ya no sabe qué hacer, no sabe para dónde disparar. Ahí también es interesante lo que decís, ¿no? Aparentemente no hubo una opción política durante estas elecciones que reflejase bien esta situación, como ejemplo la panadería, pero que se refleja en muchas actividades económicas. Y bueno, evidentemente el mensaje del gobierno fue más potente. Vos diste los motivos, quizás por desconfianza, por no creer ya en la política, vaya uno a saber, eso ya seguramente lo están estudiando aquellos especialistas. Nosotros hemos hablado acá en el programa con muchos encuestadores que nos daban las lecturas de lo que estaba pasando. Estas elecciones fueron verdaderamente notables porque ni siquiera Libertad Avanza se esperaba el triunfo a nivel nacional, pero probablemente esté madurando, ¿no? Otra situación, sobre todo si esta curva sigue siendo descendente en términos económicos, porque al final va a terminar afectando a quien quizás tuvo confianza en este proceso económico. Seguro, yo creo que también el gran ganador fue la ausencia de la gente en ir a votar, ¿no? Sí. Porque si vos te pones a pensar, millones y millones no fueron a votar. Tengo entendido que en la provincia de Buenos Aires, no sé si llegó al 60% que fueron a votar, y el otro 30-40% no fue a votar. Es una locura, pero bueno, volvemos a lo mismo, la gente está muy descreída ya, no confía en nadie, entonces ni va a votar, ni se gasta para ir a votar, o te dice, ¿para qué voy a ir a votar? Y agarro la cosa y veo las mismas caras, miro del otro lado, veo las mismas caras, ¿qué me van a seguir mintiendo? Y Martín, ahí vos comentabas que aumenta el combustible, ahora va a haber otro aumento del gas, del combustible, etcétera, etcétera, y el tema de los elementos básicos para el panadero, digo, imagino harina, levadura, ese tipo de cosas, que cómo se reflejan los precios, los costos, digamos, que vos tenés para vender tu mercadería. Y mira, al aumentarlo, lo esencial nuestro, que es el combustible, porque acá todo se maneja con flete, luz y gas, el panadero cuando prende la panadería, lo primero que hace es prender la luz y prende el horno, claro, que es a gas y a electricidad. O sea que nosotros consumimos constantemente luz y gas. O sea que de ahí ya parte de una base. Y los fletes, cuando te aumentan los fletes por el combustible, ya el proveedor que te tiene que llevar, qué sé yo, que me tiene que traer de Capital a Merlo, el kilómetro no cuesta lo mismo, claro, ya te aumenta en la materia prima el tanto por ciento que le aumenta, porque vos imagínate, el fletero le tiene que aumentar el sueldo al camionero, al que maneja, el combustible más caro, el peaje más caro, y vos, desde que sale de la fábrica, de lo que sea, ¿no? De harina, sí. De materia prima, materia grasa, hasta que llega a tu panadería, ya viene con un 12 o un 15% más de aumento. Y nosotros no podemos aumentar ese 12 o 15% al pan o a la factura, que ya la factura tenemos un 85% en caída de consumo.
factura, pastelería, todo eso. Ya no se vende casi los negocios. ¿A qué hora te levantás, Martín, vos? 4:20. 4:20 y el negocio lo tenés ahí en Merlo. En Merlo. Yo me levanto 4:20 y a veces me acuesto a la 1 y a veces a las 2 y a veces le pego de largo porque me faltó el cocinero, porque rompió una máquina o lo que sea. Y te puedo preguntar, ¿cuánto te llega de gas o de luz? O sea, los dos gastos más grandes, imagino, luz y gas. Mirá, yo tengo todavía el horno a leña. ¿Cuánto gastás en leña vos? Mi panadería tiene 120 años. Claro. Así que, mira, yo de leña estoy gastando casi 1.700.000, 1.600.000 por mes. Sí, claro. Que el que gasta, el que consume gas envasado gasta mucho más, y el que consume gas en red gasta un poquito menos, gastará 1.500.000, 1.600.000. Y la luz, de luz estoy pagando, te digo para variar, ¿no? Entre 800.000 y 1.200.000 pesos de luz. Está en ese variable por mes. O sea que vos tenés, para arrancar tenés 3 millones lo mismo. Para arrancar tenés 3 millones para prender la panadería nomás. Exactamente, más 1,5 millones de alquiler del otro local que tengo para la despensa de pan. Y si le metés un roscazo a los clientes, se te van los clientes porque no les alcanza y no llegan ni a la esquina. Por eso te digo, nosotros somos la última eslabón de la cadena de producción. De que vos sembrás del trigo hasta que te llega el pan a tu mesa, el que paga más impuestos, el que usa más energía, combustible, servicios, personal, todo es el panadero. Sí, y es el que primero se funde en esa cadena de producción. Sí. Se funde el panadero, y para que le llegue a un molino o a una gran empresa que está mal, se tienen que fundir, no sé, 200, 300 panaderos. O sea, somos el primer fusible. La verdad, Martín, es desolador el cuadro que nos pintás. Vamos a seguir llamándote cada tanto para que nos cuentes. A lo mejor en algún momento hay alguna novedad también, porque imagino que, no sé, los municipios, la provincia, ahí da alguna mano, te bajan un impuesto, qué sé yo, no sé, buscar la vuelta. Estuvimos charlando con el gobernador Axel Kicillof y con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que siempre nos hacen de intermediario. Pero bueno, eso es muy pequeña la mano que nos puede dar, porque todo depende de la Secretaría de Comercio de la Nación. Porque la Secretaría de Comercio de la Nación es el que tiene el poder jurídico para decir, che, vos me aumentás hasta acá. De acá para allá no podés aumentar porque si no me matás el consumo, matás al panadero, matás la Subsecretaría de Energía. Bueno, che, vamos, aumenten de a un tanto por ciento, ¿no? De a 3, de a 4, de a 5, como quieren aumentar ahora. Me matás, claro. Son los únicos que pueden, los que tienen el as en la manga para decir, che, acá se cortó esto. Después los municipios sí nos ayudan con bajar algún impuesto, con por ahí capaz que no tenés para pagar este mes seguridad y higiene, por ahí no tenés para la libreta sanitaria, bueno, te banca, ¿me entendés? Sí. El gobierno provincial también, con el impuesto también, che, vamos a bajar un poquitito, pero es mínima la ayuda de ellos. Está la voluntad, sí, se acepta la buena voluntad, el diálogo, por lo menos que te atiendan, ya mucho. Que vos llames por teléfono, que del otro lado te responda alguien que está a cargo de algo y te dice, che, mirá, hasta acá podemos, ya es un montón. Al gobierno nacional no cansamos de llamar, no nos atiende. Y un gobierno que no atiende a los que producen, estamos fritos. Martín, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos, Un abrazo grande y gracias por el espacio. No, faltaba más. Martín Pinto, presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, nos dio un número verdaderamente impresionante, ¿no? Estos últimos tiempos han cerrado 1.800 panaderías, ¿no? Que es un dato económico, me parece bastante elocuente. 13:55. Mirar a las palomas.
2 menos 5 de la tarde, seguimos aquí en Loco por Ecomedios AM 1220. Veo un prócer del periodismo argentino que se va acercando. Venga, que lo vamos a saludar a Diego. Diego, a que no sabés quién llegó, ahora se está entrando al estudio. ¿Perdón? A que no sabés quién está entrando al estudio ahora que te quiere saludar. Tito, el enorme Tito, a quien saludo. ¿Cómo va, Tito? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí lo tenés a Dieguito Villanueva que está. ¿Todo preparado el programa para hoy a la tarde? Sí, espectacular. Bien ahí. Espectacular. Hoy vamos a hablar de cosas que le interesa mucho a Tito. Te lo dejo porque ya es los últimos minutos. Pero... Sí. Hola, Tito, ¿cómo estás? Dieguito. Luis Tarulo. ¿En qué consiste tu programa de hoy? Vamos a hablar de algo que te gusta mucho, de chicos y gamers. Los gamers. Ahí está. Los juegos. No sé qué es lo... Claro. Yo sé que vos sos el heredero de Horacio Pagani, digamos, en eso que te gustan las cosas modernas y hablar mucho en inglés. Así que bueno. No, en inglés uno tiene que hablar cuando va a hablar con un inglés. Claro. Una persona que hable en inglés, pero... Vamos a hablar de los gamers, y de los... Decirle gamers a un tipo que juega jueguitos en la computadora es medio raro. Claro, y del trash, y del trap y todo eso. Mirá, lindo, eso hay que leerlo también, porque eso también juega en la política, atención con eso. Parece una pavada, pero... Es una explicación de lo que pasa en la política. Hay algo ahí que da vuelta. Tiene una remera del Padrino acá, el amigo Tarulo, así que atento. De don Vito Corleone, que nos hace tanta falta a veces. ¿Ah, sí? ¿Lo extraña? Lo extraño. Yo extraño a Tony Soprano, que lo estuve revisitando en estos días. Qué malo que es Tony Soprano, yo que lo había idealizado, lo había visto hace 20 años. Bueno, Diego... Gandolfini, don James, pobre. Claro, sería Diego Gandolfini Villanueva. La quedó Gandolfini. Bueno, chao Dieguito, y los dejo, dale. Gracias. Chao, Tito. Chao, Tito, porque si no nos quedamos hasta las 3 de la mañana. No. Bueno, Diego, nosotros vamos cerrando el programa. Interesante la charla que tuvimos ahí con los muchachos panaderos. Dio unos datos bastante preocupantes. Lo esperamos el próximo lunes. No se haga la rata, No, vamos a intentar estar ahí sin ningún inconveniente. Bueno. Esperemos que todo funcione y todo camine. Como todo, va a salir todo muy bien. Un saludo grande también a nuestra querida la madrina, Elsa Balestrasi. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un saludo a Elsa Balestrasi. Ahí está. Javier Martínez en la operación técnica, Diego Villanueva, Chelo Yara les dice hasta el próximo lunes a las 13 con In Loco. Chao. A caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Flores, Quilmes, Nordelta, provincia de Córdoba, Punta del Este y ahora también en Olivos. Más información en ingot.com.ar. Somos Ingot. Somos la verdadera seguridad.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Ya salió Bank Magazine, edición octubre. Las claves para entender el mundo de la economía y la política. En este número, especial Coloquio Idea. Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Candelaria de la Sota, José Calero, Leandro Selen, Mariano Bosch, presidente del 61º Coloquio, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios